Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Claro que sí. Ayer el Servicio Nacional de Atención a Emergencias fue inaugurado en Barahona. Llegó a Barahona el Servicio Nacional de Atención a Emergencias 911 y Barahona se convierte en la provincia número 18. 18 provincias en recibir este Servicio Nacional de Atención a las Emergencias. Con estas 18 provincias, el 83% del territorio del país, de la población en este caso, que estamos hablando de las provincias con más población de la República Dominicana. Las 18 provincias con más población tienen ya el Servicio Nacional de Atención a las Emergencias, 83%. Quiere decir esto, de la población dominicana tiene un servicio de esta naturaleza. Estamos hablando de que 11 municipios, sí señor, 11 municipios de Barahona, por lo tanto, han sido integrados desde ayer a este Servicio Nacional de Atención a las Emergencias, beneficiados. Es decir, se les reconoce el derecho que tienen todos los dominicanos, todas las dominicanas y todos los seres humanos a que les llegue la atención oportuna del Estado, del gobierno en el momento en que lo necesiten. Santa Cruz de Barahona. Sí, señor. Y mire, es interesante ver también el hecho de que no solamente tiene que ver con un apoyo a la gente y que el Estado esté presente para proveer servicios. Tiene también mucho que ver con una apuesta hacia el desarrollo de esa provincia que tiene un potencial turístico inmenso, que Sí, tiene un señor. potencial agrícola inmenso también. Y fíjese que las políticas del Estado habían sido tan desacertadas que se construyó un aeropuerto que ha tenido poco funcionamiento, lamentablemente. Desde la época del doctor Balaguer está ese aeropuerto en esa provincia y se hablaba de que se iba a convertir en una provincia turística, pero una provincia que no tuviese una respuesta ante una emergencia como es el 911, no podía tener realmente un desarrollo turístico ni un desarrollo acabado de ningún tipo, porque hay que estar claro, uno imaginarse lo que significa el 911 o el 911, comienza por uno imaginarse que no existiese. O sea, yo a veces me pregunto, Sí, claro. ¿cómo era antes de que se instalase el 911? Claro. Porque uno se ha apropiado de ese servicio y lo ha hecho de uno, porque era algo tan básico y tan elemental y sin embargo tan ausente de las políticas públicas en República Dominicana. Así es. El 911 no solamente operará en los 11 municipios, sino que contará con 582 colaboradores. Oiga bien, 582 personas, que son 582 puestos de trabajo también. No es nada más de que ya llegó, sí, no, son 582 gente que se necesitan ahí. Y si se le suma a eso, que no solamente es que son 500 y pico de personas, sino el rol social que tienen esas 500 y pico de personas, el grado de preparación técnica que tienen que tener y el autoestima que eleva cuando usted forma técnicos en áreas de atención a emergencia, a policías, porque los policías que están en el área del 911 tienen también un entrenamiento especializado y uno se siente por un lado más seguro, pero por el otro lado esa cualificación de esa fuerza de trabajo también representa un activo social. Claro. 24 médicos, 24 enfermeras, 93 paramédicos, 117 técnicos de transporte sanitario, es decir, gente preparada
para bregar con personas accidentadas, con personas enfermas, etcétera. 20 ambulancias, 10 motoambulancias, todo esto es nuevo. Cuando el 911 llega a una población, a una provincia, cualquiera que sea, con ese servicio llegan toda la tecnología y todo el personal necesario. Y además, se pasan meses reclutando personal de ahí, de la provincia. No va a trabajar nadie de otro lugar, ¿no? En cada provincia está trabajando en el 911 las personas de la provincia, para que se entienda el impacto que tiene esto también en la creación de puestos de trabajo. Hasta el mes de mayo del 2014, la atención a emergencias en la República Dominicana dependía de unas 60 líneas telefónicas, hasta el 14, 60 líneas telefónicas. Eso es todo lo que había en el país, distribuidas en las diferentes instituciones estatales. Apenas se contaba con 56 cámaras de vigilancia, óigalo usted, y 112 ambulancias para dar servicio a todo el país. En la actualidad, el 911 ya alcanza a 18 provincias, 86 municipios y 221 distritos municipales, en los cuales viven cerca de 8.5 millones de dominicanos. Cerca de 8.5 millones de dominicanos, wow. Es decir, el 83% de la población ya está cubierto por el Sistema Nacional de Atención a Emergencia. El país cuenta además con un sistema de videovigilancia de más de 3.000 cámaras. Más de 3.000 cámaras. Prácticamente no teníamos cámaras en el país de videovigilancia. Hoy contamos con más de 3.000 cámaras en esos 18 municipios y distritos municipales. Es un salto del cielo a la tierra, porque muchas de estas cámaras son las que han permitido resolver casos de robo, casos de emergencias también, emergencias médicas. Estas cámaras han permitido resolver problemas de violencia, violencia doméstica, violencia social en las esquinas y en los barrios en donde estas cámaras están instaladas. Usted sabe que yo me acuerdo mucho de Guillermo cuando usted está hablando ahora de las cámaras. Sí, porque Guillermo siempre habla de la fuerza de los azarosos. Y dice, por ejemplo, cómo a veces ellos se agrupan para establecer un discurso y parecen coordinados, una coordinación perfecta. Algo similar a lo que decía Facundo Cabral, pero en este caso de Guillermo. Y yo creo que a propósito del tema de las cámaras, es increíble cómo se volvió debate hace unos meses, hace unas semanas, el tema de que existan cámaras de vigilancia en República Dominicana. Claro. Entonces, por un lado, usted se encuentra un discurso completamente contradictorio pidiendo mayor seguridad, y por el otro lado se encuentra un discurso condenando el hecho de que se instalen cámaras de seguridad que sirven tanto para prevenir, que es el rol que tenemos que seguir desarrollando, como para perseguir y castigar. Y como usted señala, han sido una herramienta sine qua non a la hora de resolver varios casos. El mismo caso del profesor universitario que fue secuestrado y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se resolvió gracias a las cámaras de seguridad. Y usted se encuentra que son una herramienta indespintable. El rector también. Sí, el asesinato del rector Mesquiller. Sí, porque había un cuento de un candidato a diputado de la principal fuerza opositora, porque era candidato a diputado, el que lo mató, que decía que él no sabía y que él lo lamentaba mucho porque él estaba camino a Villa Altagracia. Y las cámaras demostraron que era mentira, que él no estaba camino a Villa Altagracia, que él inició una persecución por ese tramo de la vía, y gracias a las cámaras de vigilancia se pudo determinar con mayor certeza cuál había sido la participación de este individuo. Entonces yo creo que hay que ir desmontando los discursos e ir celebrando las cosas como son. Usted señalaba que habían 59 cámaras. Ahora estamos hablando de 3.000 y pico de cámaras en República Dominicana. Obviamente hay un reto de seguridad, pero
de manera cualitativa, el hecho de que tengamos 3.000 y pico de cámaras más, nos da un instrumento para garantizar mayor seguridad. Así es. Y es un elemento de avance numérico y cualitativo. Y usted ha hablado de dos casos que sonaron mucho, dos casos de los más conspicuos. El caso de Junior Ramírez, el abogado, el profesor universitario que fue asesinado, y el caso del profesor también de la UAS, sí, Mateo Aquino Febrille, que fue asesinado también en un brete de esos que se dan en ese partido opositor al que usted hizo referencia. Un hombre muy decente, pero lamentablemente fue víctima de ese tipo de cosas muy común ahí. Pero esos son, digo, los casos más sonados, pero los casos de robo, de violencia doméstica, social que se ve, muchos de esos casos son resueltos gracias precisamente al sistema de atención a emergencias 911 y a esas cámaras de vigilancia que están instaladas ya en más del 80% del territorio nacional. El caso de David Ortiz. El caso de David Ortiz también, un caso conspicuo, un caso relevante en aquel momento. Las cámaras de seguridad del 911 y todo el sistema 911 fue fundamental para confirmar la participación de esa persona, porque se estaba también argumentando que esos no eran, y con las cámaras se pudo ver el seguimiento, la coordinación que tuvieron, cómo se conectaban uno con otro. Así es. Entonces son una herramienta indispensable para uno garantizar la seguridad e ir mejorando la seguridad. Porque ahora el tema es, y el desafío que era lo que deberíamos estar discutiendo, no es si hay cámaras de seguridad o no, es que ellos siempre están extraviados. Lo que debemos estar discutiendo ahora es cómo nosotros utilizamos eso para prevenir el delito. Inteligencia artificial, patrones que se puedan identificar, es básicamente esa debe de ser la discusión. Pero no, aquí se quiso hacer la discusión al revés, que por qué hay cámara de vigilancia. Sí, porque es que los azarosos y las azarosas, que hay azarosas también, sí, hay de los dos tipos, esa es una fauna muy rica. Azarosos y azarosas le buscan el pero a todo. Tienen que buscar, porque tienen que estar en contra de todo. Pero con tan fácil que era ellos decir, mira, ahora queremos que se prevenga, queremos que se utilice inteligencia artificial. Lo que pasa es que eso significaría tener un discurso constructivo, y la naturaleza por lo general de muchos azarosos, porque por eso viven azarando, es un discurso que destruya, no que construya. Y mire, la crítica, vuelvo y repito, es un elemento constructivo y que beneficia a todo el mundo, pero cuando se hace con un sentido. Y en el caso del 911 y lo que significó, vuelvo y repito, pasar de 59, 60 cámaras en el país a tener 3.000 y pico de cámaras. Más de 3.000. De pasar de darle asistencia con 60 líneas a una población de 10 millones de personas, a tener una cobertura en los municipal y en la junta de la junta de los distritos municipales. Eso es dar un servicio enfocado en el poder local, en las localidades. Así mismo, 215 ambulancias, unidades de bomberos modernas, porque hay que advertir que el 911 no se limita a la policía, a las ambulancias, al fenómeno de la violencia social, del raterismo, de los robos. También comprende a los distintos destacamentos de bomberos de cada una de esas provincias y de esos distritos municipales. Se dota a los bomberos de lo último también en tecnología, en materia de camiones de bomberos, unidades de estas modernas, equipadas con todo lo que se necesita, desde motosierras para los casos en los que, por ejemplo, se caen árboles, etcétera. Imagínense usted la utilidad de esto para los tiempos de huracanes, por ejemplo, lo que esto significa para los tiempos de huracán, cuando las calles se llenan de escombros de toda naturaleza, pues ya sabremos cuando sea el momento necesario, ojalá que no llegue nunca, pero es obvio que nosotros estamos en el camino de los huracanes y ahí se verá
Tarde o ya, temprano van a llegar. ay, sí, tarde o Estamos en el temprano mismo llega trayecto del sol y como usted dice, en el mismo de trayecto del los huracanes huracanes. también. Sí, señor. Entonces ahí se verá la magnitud de este servicio, el valor que tiene este servicio que ha sido inaugurado por el presidente Danilo Medina, que yo recuerdo porque fui parte de la gente que estuvo en algún momento estudiando estas cosas para ver cómo era que se iban a poner en práctica allá en, en el segundo gobierno del expresidente Fernández, si mal no recuerdo, a principios del 2005, 2004, por ahí, 2006. En uno de esos años ya se estaba hablando de cómo es que vamos a poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Atención a las Emergencias, el 911. Lo malo es que duró 7 años para llegar. Sí, aquello una discusión grandísima de dónde se va a obtener los fondos para ponerlo en funcionamiento, si se va a poner un impuesto a esto, si se va a poner un impuesto a aquello, las discusiones en la Cámara de Diputados, creo que no llegó a la Cámara de Senadores, porque no pasó de la Cámara de Diputados, porque la gente protestó, hubo instituciones, hubo gente aquí que protestaron cuando se hizo la propuesta de que se hiciera, le pusiéramos un impuesto, era mínimo el impuesto, era una tontería en aquel momento a las llamadas de teléfono, pero la gente está cansada también porque precisamente el servicio telefónico es uno de los más gravados, de los que tienen más impuestos, las telecomunicaciones. Entonces la gente protestó y hubo que dejar aquello ahí y se quedó, no se volvió a hablar más nunca prácticamente del 911 hasta que el presidente Danilo Medina llegó ahí en el 2012 y ya en el 2013 nosotros estábamos inaugurando el 911 en el 2013, óigalo bien. 7 años después de los 6 que usted dijo. Sí, entonces, más de 7 a veces años. yo escucho a las personas hablarme de un cambio y a mí me gusta mucho el cambio. Yo creo que una de las características fundamentales de la vida es el cambio. Claro que sí. La vida es dialéctica Pero y no se significa cambia cambio. para atrás. Se puede cambiar para atrás y lamentablemente yo fui testigo de cómo Dios se nos cambió libre. para atrás. Dios En nos el año libre. 2000, yo saliendo del colegio, yo vi cómo se deterioró la calidad de vida de los dominicanos, producto precisamente de personas que quieren volver al poder. Ayer mismo estaba yo escuchando a quien fuese en ese momento ministro de la Juventud hablar de que en República Dominicana hay instituciones públicas que pagan hasta 8 salarios, diciendo que hay que votar 200, 300 mil personas porque significa mucha carga. Y yo me quedé pensando primero cómo esta persona, hijo de un gran líder político, no tuvo la formación tal vez necesaria o tal vez la tiene y no la quiere demostrar porque confunde los incentivos que puede haber en una determinada institución con el despilfarro. No es lo mismo, es lo primero. Segundo, usted ve que dicen que hay despilfarro, que hay demasiado gasto público y te hablan de votar entre 200 y 300 mil personas. Y cuando usted ve 200 y 300 mil personas, la cantidad es demasiado. O sea, son 100 mil personas de diferencia. Además y esas personas tienen familia. Además, ¿de dónde? Espérate, ¿de dónde es que se Pero están el periodista le preguntó, ¿en qué institución pagan 8 sueldos? Y no supo decir. Ya. No, dijo, mira, conozco 3, conozco 2. Dijo, no son esos, son instituciones muy puntuales, por lo general del área administrativa y financiera, que tienen unos incentivos y tienen unas métricas que si ellos lo alcanzan se le pagan. Entonces usted se encuentra en ese caso, profesor, de que se hace una crítica hacia lo que es la situación actual, pero quien la hace muchas veces fue protagonista de un extravío peor, como el caso que le estoy poniendo. Entonces uno se pregunta si el 911 viene a llegar tan tardíamente en República Dominicana, ¿cómo es posible que las personas que no tuvieron a su cargo la disposición de implementarlo antes, y hablo del partido de la oposición que tuvo esa oportunidad y del señor Fernández que tuvo 3 periodos y no lo hizo. 12 años. 12 años. ¿Cómo me hablan ahora de un cambio? Yo quiero saber cuáles son los elementos del cambio. Si las cuestiones elementales y mínimas, como el 911, que llegó a Barahona en el día de hoy, por eso estamos hablando, o sea, no es un programa estático, es un programa que ha ido creciendo, ya tiene 18 provincias, como usted señalaba, pero aparte de las provincias, numéricamente, que no son tantas, tenemos una cobertura de un 82%,
Cuando usted mira esos dos elementos en perspectiva, lo que hicieron estas personas por algo tan elemental como es ese servicio público, y lo que se ha hecho, usted dice, pero ¿de qué cambio me están hablando? Será de una regresión, no de un cambio. Así es, de un cambio para atrás. Están comprometidos con el cambio, pero con el cambio para atrás, que no le quepa la menor duda a nadie. Y cuando hablan de que hay que reducir la cantidad de empleados del Estado, lo que están diciendo es que hay que hacer más precarios los servicios del Estado. Van a ser precarios, van a precarizar, han inventado ese término ahora, por cierto, un neologismo, pero parece que es bueno. Van a precarizar, van a ser precarios los servicios del Estado. Pero mentira, todo eso es mentira, no le crean nada. Ahora, Macri lo hizo en Argentina, y Bolsonaro lo ha hecho en Brasil. Han cerrado no sé cuántos ministerios, han tirado para la calle 200, 300 mil gente, pero son, desde luego, como usted dice, cuando usted le multiplica eso, los 3 o 4 personas que dependen de cada uno de esos ciudadanos, usted está largando a la calle y a la precariedad a 1 millón de gente de un tacazo, eso significa crisis económica, crisis en el consumo, crisis en todo, crisis en todo, menos demanda, menos prosperidad, menos de todo para toda esa gente, y por eso usted vio cómo quitaron a Macri huyendo del gobierno en Argentina, que acaban de ganar y acaban de asumir la presidencia los peronistas, porque este señor lo que hizo fue condenar a la miseria a cientos de miles de argentinos. Este bandido que fue a resolver sus problemas, sí, porque ese es un bandido. Yo lo llamo así mismo, es un bandido. Sí, porque y bandidos son los que van al Estado a eso, a resolver sus problemas y a resolver los problemas de sus familias, como lo hizo Macri. Y como lo van a hacer muchos de los que el día que la oposición llegue aquí al gobierno van a hacer eso mismo, eso mismito, porque eso es lo que han hecho las 3 veces que han gobernado. 3 veces han gobernado y 3 veces hicieron lo mismo. Que no me quepa la menor, yo tengo una pequeña diferencia con usted, porque yo no le creo que ellos van a reducir el gasto público, porque nunca han reducido el gasto público. Además, debo ellos van a sacar a 200, 300 mil personas, como han dicho. Para entrar los de pero ellos. para entrar los de ellos. Claro que sí. Entonces, no es que van a reducir Claro el gasto, sí. es que quieren cambiar quienes disfrutan de lo que ellos entienden que es el gasto. Y lo van a hacer al margen de la institucionalidad. Que van a votar PLDistas, no dominicanos, al margen de la ley de función pública, al margen de todos los avances que se han hecho para ir dotando al servicio civil de capacidades y destrezas. Sí. Eso es sembrar miseria. Ese es el cambio que andan ellos promoviendo, el cambio, pero el cambio para atrás. La regresión, yo le llamo. Lo peor, el cambio regresivo, el cambio de reversa. Ellos lo que hacen es ponerle la reversa al país, para primero paralizarlo y después echarlo hacia atrás. Esa es la historia. 175 nuevos agentes. Dígame usted, se necesitaban esos 175 nuevos agentes, 19 camionetas, 35 motocicletas y el plan de seguridad interna, Ciudad Tranquila, que adiciona 25 hombres, 2 camionetas, 8 motocicletas, 54 agentes de la DGC, 2 camionetas más, 5 motocicletas. Todo esto, estamos hablando de todo lo que significa la llegada del 911 a cualquier provincia del país. Con la incorporación de Barahona, el sistema 911 cubre ahora, oiga usted, al Gran Santo Domingo, a San Cristóbal, a Santiago, Puerto Plata, Espaillat y La Vega. También a Peravia, Monseñor Noel, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Monte Plata, Samaná, Duarte, San Juan y Azua. Y de aquí al año que viene, cuando concluya el mandato del presidente Danilo Medina, de aquí al 2020, a agosto del 2020, cuando él deberá entregar la presidencia a Gonzalo Castillo, sí, como debe ser. De aquí a ahí, probablemente ya todo el país tendrá el Servicio Nacional de Atención a Emergencias 911.
un derecho, porque es un derecho, esos son derechos, es reconocer, restituir derechos de la población, derechos de la ciudadanía. Ahí está el testimonio de la llegada del 911 ayer a Barahona. Vamos a compartirlo, señor director, si lo tenemos listo, si lo tenemos ahí para compartirlo con nuestros televidentes y radioescuchas también, porque estamos en la 98.9 en Dominicana FM también. Compartimos este testimonio de la llegada del 911 a Barahona. Adelante, señor director. El 911 en la provincia de Barahona es una necesidad que tiene la población y qué bueno que la van a implementar acá porque vendría a dar mucha respuesta ante muchas emergencias que se está dando en la provincia. Es muy importante el sistema 911 aquí, en Barahona, porque a veces hay muchos accidentes. Si está el sistema 911, tenemos más facilidad que si pasa un accidente o si usted tiene un enfermo en su casa, usted puede llamar y lo llevan al hospital. Bueno, creo que llegó a hora buena. Que venga, claro, porque lo necesitamos. Yo estoy seguro, oye, que Barahona va a dar un cambio en cuestión de salud, porque aquí han muerto muchas personas. Nosotros, los barahoneros, y de aquí para allá, lo que es la costa y Pedernales también lo necesitan. Y con el 911 ahora, aquí va a dar un cambio radical de un 100% dentro del pueblo. Yo estoy seguro que aparte de mí, van a estar muy contentos. Le pedimos a esas personas que vayan a llamar, por favor, que no llamen para cherchar, que no llamen que no sea nada importante, ya que eso será penalizado por la justicia. Este es un proyecto coordinado por el Ministerio de la Presidencia. Sí, señor, el 911 llegó a Barahona y aquí llegó Kenia con el Café Santo Domingo. Acaba de llegar, qué maravilla. Sí. Café Santo Domingo que está tempranito aquí con nosotros de la mano de Kenia, porque el Café Santo Domingo le gusta ir agarrado de la mano de Kenia. Sí, Kenia no se pierde. Kenia, una figura célebre en la fiesta de Radio Televisión Dominicana. Kenia sí, donde quiera que llegue, célebre. Sí, señor, aquí estamos brindando a la salud del pueblo dominicano y al progreso de la República Dominicana. Continúe usted. Mire, es interesante como cada cierto tiempo las cosas se suelen repetir. El eterno retorno, decía Nietzsche. Y uno se va a la historia de República Dominicana y hay cierto componente cíclico. Sectores que se unen y se coordinan de una manera esencial y comienzan a construir discursos. Uno se va a la historia, por ejemplo, un día como hoy, un 17 de diciembre, pero de 1962, la República Dominicana parecía, en el relato que se estaba construyendo, debatirse entre el comunismo y el progreso, entre la gente pulcra y de calidad y entre la chusma. Era un discurso bastante bien construido de personas inclusive eminentes, porque hay que decir la verdad. El sector que representaba la Unión Cívica Nacional era un sector que había tenido una historia de combate contra el trujillismo. El doctor Viriato Fiallo se había negado a inscribirse en el Partido Dominicano, que era una inscripción obligatoria prácticamente. Le llamaban los 3 golpes, a la cédula, el registro electoral y la palmita, que era el carnet del Partido Dominicano, tenía una palma. Yo he visto las fotos y vi inclusive un resto de un carnet de eso. Es una lástima, sí, que Trujillo hiciera eso de la palma, que es un árbol tan bonito, tan simbólico para la República Dominicana. La convirtió en el símbolo de su partido. De su partido, es decir, el símbolo de la sangre y del sudor y de las lágrimas que, parodiando a Churchill, ¿no? Que tuvo que verter el pueblo dominicano en esa tiranía, una lástima. Por cierto, el edificio de ese partido se encontraba en lo que hoy es el Ministerio de Cultura, en el Malecón, una edificación impresionante, y el doctor Viriato Fiallo se había negado a inscribirse en ese partido y hubo un sector de la
clase media dominicana, la clase media alta, que se aglutinó en la Unión Cívica Nacional y le hizo una oposición a Trujillo. El tema es que la Unión Cívica Nacional mutó de un movimiento ciudadano a un movimiento político. Fíjese eso, y quiero que se retenga así, porque siempre que hay una mutación de esos movimientos ciudadanos que se agarran de un discurso patriotero, por lo general, hay una mutación a un partido político, y por lo general la mutación es regresiva. En el caso de la Unión Cívica Nacional, personas eminentes y honradas, vuelvo y repito, inclusive con un historial de lucha en contra de la tiranía, se aglutinaron y mutaron de una agrupación cívica que buscaba la oposición a Trujillo a un partido político y terminaron representando la oligarquía, terminaron representando a intereses extranjeros e inclusive repartieron en su extravío y desvarío de poder una foto. Mire ahí el carnet del Partido Sí. Dominicano. Está en pantalla, sí, Sí, mírenlo sí, ahí. sí. Ese era de Guillermo. Ah, no, Guillermo estaba muy pequeño. Guillermo no había nacido todavía. Que no, me dicen que Guillermo cargaba su palmita cuando salía. El tema es, profesor, que la gente de Unión Cívica Nacional terminaron representando a la oligarquía y en su extravío hicieron una foto con el doctor Viriato Fiallo vestido de presidente, con la banda presidencial. Entonces se comenzó a construir un discurso porque el profesor Bosch venía desde el exterior con un partido también antitrujillista, que era el Partido Revolucionario Dominicano en su momento, y había hecho toda una campaña entendiendo que el problema en República Dominicana era un problema de carácter social, era un problema de que la tiranía trujillista había generado crecimiento, pero había generado una gran exclusión, un crecimiento concentrado en las ciudades, en industrialización, pero una gran población que en ese entonces era rural, que carecía de los servicios elementales, que no estaba alfabetizada, que tenía muchas carencias. Y el profesor Juan Bosch comienza a establecer la necesidad de una revolución social y utilizaba el término revolución y la necesidad de que los tutumpotes, la gente adinerada, se dieran sus beneficios y se restringieran sus beneficios a favor de los hijos de Machepa, porque él entendía que la sociedad dominicana estaba dividida entre hijos de Machepa y tutumpotes, y no entre trujillistas y antitrujillistas, porque la tiranía había dominado la vida política nacional como la vida económica y militar. Entonces no podíamos extrapolar como una clasificación de la población que eran trujillistas y antitrujillistas, porque muerto Trujillo eso no tenía razón de ser. Era un sistema que él había establecido que no podía continuar sin Trujillo. En ese candor del debate, un sector de la Iglesia Católica comenzó a aglutinar y a hacerle coro, hacerse eco de los intereses de ese partido oligárquico que fue Unión Cívica Nacional, o que se convirtió en Unión Cívica Nacional, y la campaña era que Juan Bosch era comunista. La campaña era, por un lado decían eso, esa era la campaña oficial, pero por abajo decían que había vendido unos aviones, que traficaba chinos. Sí, o sea, decían de todo. de todo, una serie de rumores, mientras más malintencionados, mejor. O sea que lo que está pasando ahora no es nuevo. No, y fíjese algo, El yo hablo todo- de un que movimiento la- cívico que las se redes convierte en sociales partido político. amplifican. Se convierte en partido político, y quería, por ejemplo, que retuviéramos eso ahí. Entonces, ¿qué hace el profesor Juan Bosch? Reta un debate a uno de los principales voceros de la Iglesia Católica en su momento, Láutico García, que era quien tenía la campaña de que él era un comunista y que él era un agente de Fidel Castro aquí en el país. Eso pasó un día como hoy. En ese debate el profesor Juan Bosch fue desmontándole argumento por argumento todo lo que le estaba planteando el señor Láutico García, que no tuvo más que reconocer que él estaba en un error y que el término revolución era un sentido que no era marxista, porque había existido la Revolución Francesa, recuerdo que vos le dijo, y era un término de las ciencias políticas, y él, como una persona que manejaba la ciencia política, porque no era un político improvisado, sino una persona manejadora de la historia, utilizaba esas categorías, y el señor Láutico García tuvo que acceder. El tema es que eso pasó un día como hoy, y 3 días después ganaba el profesor Juan Bosch con casi un 60% las elecciones, o las primeras elecciones democráticas que se hicieron en República Dominicana. Después de Trujillo. Después de en Trujillo. 1962. Sí. Diciembre del 62. Ajá, el debate el 17 de diciembre del 62, 3 días después se produce las elecciones y Juan Bosch gana de esa manera. Entonces,
¿Por qué digo que la historia termina siendo cíclica? Porque también vemos, como en el día de hoy, surgieron movimientos con ciudadanos muy bien intencionados, muchos que comparten igual, y yo los valoro, una indignación hacia las cosas que están mal, hacia el combate a la corrupción, hacia una serie de causas ciudadanas que son necesarias acometer y terminar de realizar, pero que ese movimiento político dirigido por 2 o 3, un movimiento ciudadano, termina mutando hacia un movimiento político con intereses muy específicos y también con una alineación foránea, porque usted comienza a preguntarse quién patrocina las manifestaciones y los costos de manifestaciones que usted ve hoy en el día de hoy y que usted ve moviéndose. Entonces el discurso también se extravía y de buenas a primeras parecería ser el discurso entre PLDistas y no PLDistas. Y los PLDistas comienzan a encarnar el mal y los no PLDistas el bien. Pero fíjese qué contradicción. Yo voy camino a San Cristóbal, pasé por San Cristóbal el fin de semana, iba a su provincia de Ocoa, que aprovecho para mandarle un saludo a Mañengo y a Johnny, que tienen preocupación de que se desatienda el campo, en caso de que haya un cambio, por cierto. Y cuando no va a ocurrir, Mañengo, no te preocupes. Y a Johnny también. Sí, a Johnny. No va a ocurrir. Ellos siempre lo ven allá en el campo Ocoa. seguirá atendido. Pero sí, señor. Cuando yo voy por San Cristóbal, veo la foto, nada más y nada menos, de un amigo, secretario de la Juventud del gobierno de Fernández, o ministro de la Juventud del gobierno de Fernández, en una valla que dice PRM. Yo me quedo pensando, pero es que la gente no ha entendido lo que ha pasado en República Dominicana, porque las personas que están estableciendo el discurso anti-PLD y de que esto está cansado, están apoyando a nivel congresional y municipal, y también hay un entendimiento arriba, a quienes hasta hace poco representaban al Partido de Liberación Dominicana. Y cuando hablo hasta hace poco, hablo 3 meses. Hace 3 meses, Franklin Rodríguez era compañero mío, en mi caso particular, que yo tengo una militancia política, y cuando voy caminando por ahí veo que él está precisamente en quienes están enarbolando el cambio y la división entre PLDistas y no PLDistas. Y yo me digo, pero qué extravío es este, que de buenas a primeras ellos dicen que lo malo es todo lo que huele a PLD, pero esos PLDistas que eran PLDistas hasta hace 3 días, hace 3 meses, ahora son buenos y son los candidatos que están impulsando ese cambio anti-PLD. Esto es un discurso que no ama, y que cuando usted lo sienta en una mesa, y fuera perfecto sentarlo, tipo esa ocasión que se le presentó al profesor Bosch un día como hoy, no le aguanta el más mínimo criterio, porque por un lado se establece que todo lo del PLD fue malo, de que fue un gobierno corrupto, y de buenas a primeras ya no es el PLD que es corrupto, ahora es el gobierno de Danilo Medina. Hasta hace 3 meses era el PLD completo, pero como son aliados en esto que se ha llamado macos y cacatas, que yo creo que más que macos y cacatas hay una fauna bastante rara y de insectos, no creo que lleguen ni siquiera a macos, porque los macos pueden ser animales muy nobles inclusive. Y lo son, los macos y las cacatas son muy nobles. Lo que pasa es que no se juntan, y por eso la gente habla de maco con cacata, porque no se juntan, ¿no? Yo creo que aquí hay otros animales, otro tipo de especies que se están mezclando, pues para no hablar de eso, porque no es que sean personas menos valiosas, yo le tengo mucho aprecio en el plano personal, pero en el plano del discurso político tenemos que tener un mínimo de coherencia, y si lo que se está enarbolando es que el Partido de la Liberación Dominicana ya está hastiando a la población, es un contrasentido que usted me diga que quién... ¿A cuál población? Porque Barahona, primero, ¿a cuál población? Barahona acaba de recibir el nuevo... No, pero fíjese una cosa, ellos están hablando del partido. Dicen que están cansados, el pueblo está cansado del PLD, fuera del poder, pero vamos a concederle que están hastiados del Partido de Liberación Dominicana. Si están hastiados del Partido de Liberación Dominicana, ¿cómo de buenas a primeras se alían y apoyan a quien representó la mayor cantidad de tiempo, esa fuerza del pasado? Claro, que, 12 años. Por 12 años, y que encabezaba la estructura partidaria. O sea, el PLD, y yo quiero que la gente lo retenga, estaba dirigido, el presidente del partido era ahora mismo quien está aliado con el partido de la oposición. Entonces,
es un contrasentido. Y a quien decir decía la oposición que era iba malo a meter preso, y que iba a meter preso. porque la oposición, el PRM, decía que iba a meter preso a Leonel Fernández y a todo su grupo. Eso era lo que decía Abinader y todo su equipo, que iba a meter preso, y ahora de repente andan juntos. Andan aliados. juntos, pero no solamente andan juntos, andan en la misma boleta. Porque la gente puede creer que es una alianza táctica, no. Hay una alianza electoral consumada. Que viene desde hace mucho. Y lo han confesado. Tiempo. Entonces lo malo no era el Partido de Liberación Dominicana, que estaban boicoteando, porque si venía de hace mucho, era una especie de boicot y de saboteo a la marca, a la identidad del Partido de Liberación Dominicana, lo que se estaba haciendo para poderse mudar al otro lado. Eso es lo que se puede concebir. Y uno no quiere pecar de mal pensado, pero esa es la única explicación lógica. Pero usted sabe dónde que la puerca retuerce el rabo. Que yo me encuentro en la prensa nacional, en el Listín Diario, el decano de los periódicos dominicanos, un artículo, una declaración del expresidente Fernández, hasta hace unos días presidente del Partido de Liberación Dominicana, hablando de la educación en República Dominicana y criticando la educación en República Dominicana. Después que él estuvo 12 años ahí. Pero después que él se negó a dar el 4%, Pero que ha sido el suceso más trascendental que se ha hecho en República Dominicana. Y vuelvo y repito. En materia de educación. En materia de educación, que es tal vez lo que impacta de manera integral o de manera transversal todo el desarrollo, porque la educación es una inversión hacia el futuro. El 4% ha sido lo más trascendental y lo que revelan los informes de PISA es que el gran problema de República Dominicana es que ese 4% no se dio antes. Claro que no. Entonces, ese retraso en el 4% es lo que nos da estos resultados. Y como usted, que después que usted se negó a dar ese 4%, usted tiene la cachaza de criticar a quien sí dio ese 4%. Mire, lo que pasa es que aquí hay gente que lo que hace es pura propaganda y pura engañifa. Es engañando a la gente porque se nos quiere vender la idea de que, bueno, aquí es donde hay más, la administración pública tiene más empleados en la bolita del mundo. Mentira. Mentira. Uno de los estados más pequeños de América Latina lo es el Estado Dominicano, precisamente. Estamos entre los países que tienen menor carga burocrática, digámoslo así. Estamos entre los países que tienen menos empleados en el Estado. Pero fíjese también el extravío. Somos quizás el segundo. En vez de yo procurar que se mejoren los empleados que están, porque al final el Estado es una estructura de servicios, y si queremos más servicios, como usted dice... Y ahí está todo el mundo, además, a nadie se le ha pedido. Para usted ir al 911 nadie le pidió que diga de qué partido es usted. Sencillamente se le somete a unas evaluaciones y a unos entrenamientos y punto. Ahí no hay tutía. Pero es que se ha hecho una ley de función pública sobre la ley de servicio civil y carrera administrativa. Se ha ido mejorando, aún falta por mejorar muchísimo, pero el hecho no es que haya un Estado grande o uno pequeño, sino que los que están en el Estado sean cada vez más eficientes, porque vuelvo y repito, el Estado es una estructura de servicios, y si queremos más servicios, el Estado tiene que ser del tamaño que es. Del tamaño que tiene que ser. No hay otra no manera. menos, no reducirlo, Claro. porque ahorita quisieran, y les molesta, que se hayan contratado 500 y pico de personas para el 911 y te dirán, no, eso es un empleo público y no son de calidad porque son públicos. Pero y eso es un sofismo. Y son baraoneros. Y usted decir que los empleos públicos no son empleos de calidad también es una mentira, porque esos empleos públicos van correlacionados con empleos privados, porque cuando ese servidor público consigue dinero, lo gasta en el sector privado, no es en el sector público. Así es. Pero mire, la falacia, hay una falacia, una mentira que esta gente lleva y de boca en boca, por ahí, voceando, vociferando. La cantidad de empleados del Estado. Pero déjeme decirle una cosa, por primera vez en la República Dominicana, los maestros y maestras del sistema educativo están siendo seleccionados vía concurso. Pese a la ADP. Que incluso hay una protesta. Ha habido que lidiar con las protestas de la ADP, de la Asociación Dominicana de Profesores,
porque la ADP, en vez de estimular el que la elección sea precisamente por concurso, de que la selección de maestros y maestras sea por concurso, entiende que no, que debemos seguir con el método viejo, que el método viejo, usted sabe cuál era, ¿verdad? Era seleccionar de dedo. Ven tú, ven tú, ven tú, ven tú, ven aquel, ven el otro, y desde luego, cuando es así, el que tiene más saliva traga más hojaldre. Es decir, el político, el que tiene la capacidad de decisión, va a poner a quien le convenga. Y ese es uno de los males de la escuela dominicana. Ese es uno de los males de la escuela dominicana que hoy estamos padeciendo, el que muchos maestros, muchas maestras fueron seleccionados de dedo, fueron nombrados de dedo. Y de eso es responsable todos los gobiernos que pasaron por ahí antes de Danilo Medina. Fueron seleccionados de dedo, nombrados de dedo, por influencia, por lo que sea. En muy pocos casos se veía otra cosa que no fuera la militancia, la lealtad. Ahora no, por primera vez en la historia de la República Dominicana se está seleccionando maestros y maestras, 20.000, van más de 20.000 ya, nuevos maestros y maestras seleccionados como mediante el sistema del concurso. Con las directores distritales y regionales que le van a dar el Exacto. énfasis político, Exacto. cuando hablo de político, de política educativa, de cuál es la priorización que se va a hacer, y eso contó con la resistencia militante de la Asociación de Profesores, como ahora. Yo creo que esto es una ocasión para hablar de cómo es el realismo maravilloso que hablaba Alejo Carpentier, ese gran escritor cubano, de que la realidad de Latinoamérica vive superando a la ficción. Usted se encuentra con que hubo que negociar con la Asociación Dominicana de Profesores ahora la culminación del año escolar, porque ellos estaban estableciendo una fecha distinta a la oficial que tenía el ministerio. Ellos querían terminar el viernes 13 en vez del viernes 20, que es ahora, el viernes 20, una semana menos. ¿Quién dirige ese gremio? ¿Qué partido político tiene a su cargo? Porque aquí hay gremios donde los partidos políticos tienen un rol con sus frentes de masa. ¿Qué partido político dirige el gremio de los maestros que tenía esa revolucionaria, entre comillas, propuesta de que se recortara una semana al año de clase? Algo que no es facultad de un gremio. O sea, eso es como que yo decida hasta y no qué dijo día esta quiero voz hacer. que es mía, además. No dijeron No nada. dijo nada absolutamente el líder de esa oposición, el supuesto, el llamado, el autoproclamado líder de esa oposición. No dijo nada. Entonces yo me imagino Tuvo que la Federación de Padres que decirle algo. Tuvieron las asociaciones de padres y madres y tuvieron las instituciones de la sociedad dominicana que salir a decir, no, eso no puede ser. Eso no puede ser, y pararle. Tuvieron que pararle el coche a esas pretensiones de esos haraganes que querían establecer ellos cuándo trabajaban y cuándo claro no. sí, y es una irresponsabilidad de la dirección política de ese partido no trazar una línea, porque hace que uno como ciudadano crea que si eso es ellos en la oposición, imagínense en el poder, le darán patente de corso para que cuando ellos quieran no vayan a clase. Porque hay que decirlo, que ese proceso tan importante que usted ha dicho y único en la historia dominicana y también tardío, porque lo grave, señores, es que estamos discutiendo cosas que debieron discutirse hace 40 años y comenzaron a discutirse en el 12. Eso es lo grave de esta discusión. Que la oposición que se hizo a los concursos de oposición docente es una cosa que raya en lo ridículo. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, cuando se habla de desarrollar destrezas y capacidades y hay un grupo hablando de corrupción, no se entienda que el hecho de no tener y cumplir la ley, hacer esos concursos, era un hecho eminentemente corrupto, y corrupto en el área más sensible que es la educación? No, y mire, que yo que viví aquello, yo que viví algunos de esos procesos de selección de maestros y maestras, qué lamentable, cómo era la cosa.
aquello era un mercado persa, en el que tenía más influencia, ese era el que pasaba, el que estaba más enllavado, aquello era una cosa realmente, no tenía nada que ver, maestros y maestras, que estaban bien calificados, que habían estudiado, algunos que yo conocía que eran realmente gente, aunque no fueran políticos incluso, porque lo que son maestros, no son políticos, pero eran jóvenes además, jóvenes recién graduados, con todos sus títulos, con todo, y no accedían si no tenían una cuña, como se dice aquí en la República Dominicana, no entraban al sistema si no tenían una cuña. En vez de ellos entraba gente de mucho menor calificación, que es lo que andaba buscando un empleo. De mucho menor calificación. Y sin vocación de servicios, ni de enseñar. El resultado lo tenemos ahí, y qué bueno que nosotros nos mide ya la prueba, el programa internacional de evaluación, el PISA, que así es que se llama, es un programa internacional de evaluación de estudiantes. Eso es lo que quiere decir PISA, Programa Internacional de Evaluación. En inglés, tiene las siglas en inglés. El Programa Internacional de Evaluación del rendimiento de los estudiantes. No se aplica en todas partes porque tiene que haber aprobación de los estados, de los gobiernos para que se aplique. Y aquí nosotros exigimos, el presidente Danilo Medina precisamente, dijo, no, nosotros nos vamos a incluir ahí para que nos midan y para que cada 2 años o lo que sea que se haga la medición. Sepamos dónde estamos. Sepamos dónde estamos. No importa lo malo que estemos, se tiene que saber cuán mal estamos. Y entonces, a partir de ahí, vamos a ir creciendo. Claro. A partir de ahí es que vamos a ir creciendo. Y fue una decisión del gobierno de que sí, que nos incluyan, que nos evalúen. No hay que tener miedo a las evaluaciones, no señor. ¿Por qué? ¿Por qué razón vamos a tener miedo a que nos digan cuáles son nuestros problemas? Y los tenemos, ahora hay que decir quiénes son los responsables de esos problemas. Hay que decir quiénes son los responsables de que se desmontara aquí la educación ostosiana en la República Dominicana y no se cambiara por un sistema mejor. Porque si lo vas a cambiar por uno mejor, magnífico ya Hostos, claro, siglo XIX, fines del principio del siglo XX, quizás estaba bien, ¿verdad? Ya hasta cierto punto. Pero lo que lo cambiaron fue por nada, por un disparate de educación, por un disparate, porque lo que empezó el doctor Balaguer después de Trujillo, y con Trujillo, para que lo sepan. Sí, fue el ministro de Educación. Sí, fue con Trujillo. Y él fue el ministro de Educación. Lo que empezaron fue a privatizar lo que le interesaba, porque entonces resulta que la educación pública fue la que salió mal parada, porque los colegios de élite, las escuelas de la clase alta, esas no, esas siguieron, la clase media alta y la clase alta sobre todo, esos sí siguieron educando a sus hijos, Lo que se dañó aquí fue la educación pública, y si usted cree que eso es poco daño, sepa que la educación pública es casi el 99% de la educación. La pública, la del Estado, a donde van los pobres, es casi el 95, 96, no sé, casi el 99%. Óigalo usted, ahí es que va, lo que quiere decir es que la escuela dominicana estaba, los pobres del país, los pobres de la República Dominicana asistían a una escuela deficiente, sumamente deficiente, altamente sindicalizada, lamentablemente, porque se puede sindicalizar para bien, pero se sindicalizó para mal, se sindicalizó para convertirse muchos de estos sindicalistas en atrapapesos, como dicen por ahí. O atrapamillones, porque hay que saber también... Convertirse en atrapapesos, en cazadores de oportunidades y llevar el clientelismo a donde nunca debió haber llegado el clientelismo de todo el que pasó por ahí. Hay que saber lo que se hizo con esas cooperativas de maestros y con instituciones magisteriales que tienen un gran peso económico.
Entonces ya no era solamente era atrapapesos, muchos fueron atrapamillones. Así es. Entonces hay que ver también, y eso me molesta cuando se saca del lado del análisis, algo que usted esbozó ahora, y es que no se mide cómo se ha migrado y los maestros prefieren, a partir de estos procesos y de la dignificación salarial, el sector privado al sector público. Antes era al revés. Ah, sí. Antes los maestros, por un tema de incentivo salarial, porque eran salarios de miseria que se pagaban en el sector privado, público, se iban al sector privado. Ahora se está dando un sistema inverso. Ahora tanto los alumnos, por un lado, porque los padres lo prefieren, ven más calidad en el sector público, y los maestros prefieren el sector público. Entonces, más incentivo. Tanto para los estudiantes claro, como para los profesores. Y eso te va dando una señal, obviamente, proceso que está en pañales, va a necesitar tal vez décadas, porque esto debió iniciar hace 40, 50 años y se inició ahora, para terminar de consolidarse. Pero es un síntoma extremadamente alentador, es un síntoma extremadamente alentador, como otro síntoma que tiene PISA, que mucha gente no lo supo entender. Hay menos deserción escolar. Entonces esas personas que no están yéndose de la escuela son malos estudiantes todavía, pero parece que hay un incentivo a mantenerse en el sistema. Lo que pasa es que tienen malos maestros probablemente. Sí, tienen malos maestros, pero digo que no tienen el rendimiento académico adecuado todavía, pero es un paso significativo que no hayan desertado, que se mantengan en el sistema, porque por deficiente que pueda ser el sistema, su permanencia en él, con los incentivos y con todos los programas que se están haciendo, es mejor y ofrece más oportunidades que ellos se encuentren en la calle fuera del sistema educativo. Claro que sí. Y eso incide también, esas personas que no están desertando, que ya van a tener un rol en la sociedad, incide en la disminución de la criminalidad. Y como usted vincula eso a programas como lo del Infotep, a carreras técnicas y vocacionales, a lo que está haciendo la Escuela de la Fuerza Armada, vocacional de la Fuerza Armada, conjuntamente con el Infotep, usted tiene ya un nicho, usted tiene ya un foco donde esas personas que tal vez no tengan las mejores actitudes para la ciencia, y no todo el mundo tiene que tenerla, tiene un oficio. Y ya ese muchacho que no está desertando, se está integrando en otro sistema, y eso reduce la criminalidad, pero también repercute en el desarrollo, porque ese oficio termina siendo un oficio productivo. Pero es una carrera de largo plazo que tiene que verse sin esos tintes populistas. Y vuelvo y repito, a nosotros como ciudadanos sí tenemos que hacer una gestión política de nuestro voto y mirar cuál ha sido el comportamiento de esa ADP y qué sector y qué partido político representa esa ADP. ¿Y qué ha sido el comportamiento de quienes han impulsado una cualificación de la educación y uno evaluar y uno pasar balance? Entonces, en ese pasar balance uno decide cuál es el rumbo que se quiere marcar, si el del desorden y la haraganería de faltar a clase, o si el de seguir mejorando una educación que de verdad requiere mejoras. Así es. Mire, el ministro administrativo de la presidencia estuvo ayer en uno de estos medios dando declaraciones importantes sobre la evolución de la economía en la República Dominicana y de otros temas, ¿no? Pero destacaba sobre todo la gran responsabilidad que ha significado mantener en medio de una situación internacional tan difícil, mantener a la República Dominicana liderando el crecimiento económico en América Latina. Eso decía José Ramón Peralta ayer. Es decir, hay que ver lo que ha significado mantener las variables que garantizan el crecimiento económico, mantenerlas, como lo ha hecho la República Dominicana. Ir contra corriente. Sí, señor, en medio de una situación tan difícil internacionalmente. Es una situación internacional muy compleja, muy difícil, que ha hecho la economía del mundo más lenta.
ha hecho más lenta la economía del mundo, que ha afectado a Europa, porque ahí está también el problema del Brexit en Inglaterra, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, que también tiene sus repercusiones económicas en la Sobre economía todo del mundial. banano para República Dominicana. Claro, en la economía mundial. Pero en el caso de República afecta. Dominicana tenemos que estar mirando el tema del banano, que es un tema que tenemos con Inglaterra, con la Gran Bretaña. Y la economía, como usted señala, está cada vez más interconectada. Entonces, Claro. esa salida del Brexit de Inglaterra, esa guerra comercial entre China y Estados Unidos, son factores perturbadores. Y cuando usted mira cómo se ha desenvuelto la economía dominicana, usted se encuentra con que hay un elemento contracorriente. La tendencia es un crecimiento de un 2, de un 1, y a veces un decrecimiento, lamentablemente, como el caso de México, que apunta que va a decrecer. Y usted se encuentra que República Dominicana, contra todo pronóstico, ha tenido la suerte de tener una economía de la de más alto crecimiento y estable. Yo creo que tiene que ver, como explicaba el otro día aquí nuestro amigo Juan González, con la diversificación que ha tenido la economía de la República Dominicana, al no depender de un solo sector, al poder conectar, y esa fue una visión que yo creo que hay que verla en su justa dimensión, la de conectar el turismo como locomotora de la economía nacional con los sectores agrícolas en República Dominicana, tanto agrícola como pecuario, los sectores agropecuarios de República Dominicana, conectarlo con esas visitas sorpresa, con esa dotación de competencias a los campesinos y vincularlo al turismo, porque la realidad es que la economía mundial está en una situación, como usted dijo, ralentizándose, o sea, volviéndose más lenta. Claro, y eso tarde o temprano nos va a afectar. El reto y el desafío es cómo nos va a afectar, que también nosotros vamos a poder sortear y surfear esas aguas, y yo creo que es esperanzador que nuestra economía esté por el 5.4, 5%, en un ambiente tan... Sí, esa es la cifra con la que nosotros terminaremos el año 2020, rondando nuestro potencial, como dicen las instituciones internacionales que miden el comportamiento de las economías del mundo. El potencial nuestro es crecer al 5%. Podemos crecer el 5%, y si podemos crecer al 5% y lo hacemos, eso quiere decir que la economía es saludable. Y hay unas variables que mencionó el ministro de la Presidencia, el ministro administrativo, José Ramón Peralta, que vale la pena que nosotros rescatemos, como esta de la construcción, que en este año ha crecido notablemente entre enero y octubre, es decir, en los primeros 10 meses del año, la construcción creció un 14.9%. 14.9%, eso es casi un 15%, en números redondos es un 15%. Señores, eso no es cualquier cosa. Tiene que estar pasando algo serio para que la construcción en la República Dominicana tenga un comportamiento superior al casi el 15% con relación al pasado año. Esto no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Lo que está pasando, lo que sigue pasando en la economía dominicana, a pesar de esa ralentización, a pesar de que la economía internacional se hace más lenta, a pesar de lo que ocurrió con el turismo, que nos hicieron la campaña que nos hicieron, que fue una campaña aviesa, que fue una campaña con complicidades locales, abusiva contra nuestro turismo y con cómplices aquí adentro, con cómplices locales. Ahí en la oposición, esa oposición que nosotros tenemos, rabiosa, tan rabiosa que no razona. Y con caballos de Troya también. Y los caballos de Troya que tenemos dentro, claro que sí. Haciéndonos mala propaganda, mala campaña, pues lograron que el turismo dominicano tuviera dificultades. Sin embargo, aún así, nosotros hemos seguido inaugurando nuevos hoteles. El presidente acaba de inaugurar en esta misma semana, hace unos días, que
inauguró nuevos hoteles ahí en Punta Cana, etcétera. O sea, nuevas instalaciones, porque hay que seguir inaugurando instalaciones, construyendo hoteles, porque 10 millones de turistas hay que tener donde usted los va a meter, porque si no... Sobre todo abriendo ¿verdad? relaciones ¿Dónde con los va a China, meter? que los turistas chinos también son de los que más consumen en el mundo, y hay un desafío de ver cómo nosotros podemos también capturar o captar parte de ese mercado de turistas chinos, porque República Dominicana tiene una realidad, y es que lo que se llama nuestro polo turístico por excelencia, Punta Cana, pero también Puerto Plata, que se ha recuperado con el tema de cruceros, es un lugar envidiable en todos los lugares del mundo. Entonces, y mire, ahí hay una noticia que no quiero dejarla pasar por alto, que es la de el SENASA, el Seguro Nacional de Salud, que ha inaugurado un servicio de citas médicas por teléfono. Oiga usted qué maravilla esto, ¿eh? Él puso en funcionamiento el SENASA, el sistema que permite a sus asegurados agendar citas en sus oficinas a través de su página web, óigalo bien, o mediante llamadas telefónicas, decisión que forma parte de las estrategias gerenciales dispuestas por el SENASA para que la gente pueda funcionar mucho más rápido con la cuestión de la cita. El Seguro Nacional de Salud. perder menos tiempo. Seguro Nacional de Salud cuenta actualmente con una afiliación superior a los 4.600.000 de usuarios en todo el país, siendo la mayor prestadora de seguros de salud del país, y nosotros de eso vamos a tener que hablar en los próximos días. Pero yo no quiero irme sin ver qué tiene la RT, Russia Today. Sí, pero ahí antes de irnos también... no, porque ya se nos agotó el tiempo. yo quería simplemente ir recordando que en el día de mañana vamos a tener la presencia en Radio Televisión Dominicana, en este Palacio Casandra Damirón, del presidente de la República, Danilo Medina, quien va a reinaugurar o a entregar la remodelación que se ha hecho en este patrimonio del pueblo dominicano. Claro que sí. Es una inversión que ustedes van a ver en las cámaras, es significativa, tanto en la infraestructura como en equipos y en personal. Claro que sí, así que les invitamos a acompañarnos mañana a partir de las 5 de la tarde aquí para que estemos con el presidente de la República entregando esta remodelación, entregándola al pueblo dominicano, que es su legítimo dueño. Y ya tengo ahí a la ART, Russia Today, que dice que López Obrador anuncia aumento de 20% al salario mínimo en México para 2020. El mayor incremento en 44 años. Yo espero que Rivas no vea esta noticia, porque va a sentirse estimulado entonces. Sí, hay que apoyar al comandante Rivas en esa labor. López Obrador ahí tiene aumento de 20% del salario mínimo en México para 2020, el mayor incremento en 44 años. El sueldo en el centro del país pasará de 102.68 a 123.22 pesos al día, aproximadamente 6.51 dólares diarios, dice ahí, lo cual es una gran noticia para los mexicanos. Este gobierno de AMLO, Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, haciendo historia ya en México. ¿Qué más tenemos ahí? Rusia y China presentan una nueva resolución sobre Corea del Norte para la ONU. Para la ONU, vaya usted a ver qué proponen China y Rusia sobre Corea del Norte, porque Estados Unidos tiene su política hacia Corea del Norte, pero Rusia y China también tienen la suya. Rusia y China instan a la ONU a aliviar las sanciones, porque todo lo que se resuelve Estados Unidos y sus aliados, todo se va a ponerle sanciones a todo el que no esté claro en sus proyectos. Sanciones, aliviar las sanciones contra Corea del Norte. Todas estas sanciones contra Cuba, contra contra Venezuela, contra el otro,
Esas son parte también de las políticas que hacen más lenta la economía mundial, porque sacan del circuito económico mundial a importantes pueblos del mundo que debían estar en crecimiento económico, que debían estar en creación de oportunidades de trabajo para sus pueblos. Sin embargo, se ven forzados a entrar en una situación de aislamiento, en una situación de acoso, porque esto es un acoso lo que hacen estos señores. Ahí está. Tolerancia cero, el deseado fracaso de Fernández. Bueno, ya esa es la oposición argentina, que comienza como aquí, porque como aquí hay azarosos, en Argentina también hay azarosos, y ya están esos azarosos deseando que el nuevo gobierno que acaba de juramentarse, pues también sea un fracaso. Aquí los hay también, pero por allá también están. No podemos más porque se nos agotó el tiempo, pero quédese ahí en el canal 4 RD para que siga disfrutando de todo el contenido de nuestra programación. No se mueva de ahí.